The Oscar goes to Guillermo del Toro. Alfonso Cuarón. Alejandro G. Bueno, después de tanto tiempo, finalmente vamos a hablar de Almodóvar en este canal, con una película que yo considero que es una de sus mejores, que es La Mala Educación. Esta película es protagonizada por Gael García Bernal, Daniel Jiménez Cacho y Fele Martínez. Esta historia se cuenta durante los años 80 en Madrid y sigue la historia de Ignacio Rodríguez, el cual quiere hacer su propia película basada en hechos trágicos que le ocurrieron cuando era un niño. Es importante aclarar que esta reseña va completamente con spoilers debido a que la trama es bastante misteriosa, por lo tanto nos parece mejor hablarla en su totalidad para poder otorgar una mejor opinión. Como mencionabas, esta es una película que tardó 10 años en ser escrita y se nota por completo todo ese trabajo en el resultado final, porque el guión es muy fácil de seguir para hacer una historia tan complicada y Almodóvar hizo un trabajo excelente para contarte la historia de 3 personajes protagonistas o tal vez 4 personajes como se revelan más adelante en la película, porque todos tienen un arco bastante bien construido del inicio al final, todos tienen relevancia en la historia. Tal vez el personaje de Enrique tiene una utilidad más para conectar la historia que para tener su propio desarrollo, pero todo está muy bien estructurado, hay mucha complejidad en su narrativa por los constantes flashbacks, porque es metaficcional, o sea, tenemos una historia que es una película donde se lee un guión y dentro de este guión ficticio hay recuerdos, hay flashbacks, o sea, se puede convertir en algo bastante caótico si no hubiera sido manejado de la forma adecuada, pero no lo hace y resulta con una película muy entretenida y muy misteriosa. Sí, como tú mencionas, el gran aspecto de esta película sí viene en la parte de la narrativa. Me parece que es una de las narrativas más interesantes y diferentes que he visto en el cine. Yo por esta razón considero que esta está dentro de sus mejores películas, pero antes de hablar más a detalle de la narrativa, me parece adecuado introducir a los personajes. El primer personaje es el ya mencionado Ignacio, el cual es un escritor transgénero, el cual tuvo una infancia bastante oscura, en la cual fue abusado sexualmente por un padre en el colegio católico. Luego tenemos el personaje de Juan, el cual es el hermano de Ignacio, y que suplanta la identidad de Ignacio para lograr ser un actor reconocido y llevar al cine la historia que Ignacio escribió. Y justamente hablando del personaje que abusó a Ignacio cuando era niño, que es interpretado por Daniel Jiménez Cacho, que es el padre Manolo, lo tenemos a él como un personaje que durante toda su vida se ve frustrado porque su orientación sexual es hacia los hombres. Sin embargo, es un hombre casado y que tiene hijos y que incluso formó parte de la iglesia, lo cual lo reprimía mucho, y por eso su sexualidad se vio expresada de maneras muy enfermizas y termina haciendo cosas que no están justificables, pero que él las tiene intencionadas por amor. Y finalmente, dentro de los protagonistas tenemos el personaje de Enrique, que es el interés amoroso de Ignacio cuando eran niños. Ellos dos desde chiquitos convivieron en este colegio en el mismo que Ignacio fue abusado, y en el futuro el personaje de Ignacio, o más bien Juan suplantando la identidad de Ignacio, es cuando recibe esta propuesta de hacer un guión inspirado en lo que les pasó de chicos. Como se han dado cuenta, esta película es bastante revoltosa porque sí estamos hablando de una obra metaficcional. Con esto me refiero a que son historias dentro de historias. En este caso es un breve relato dentro de un guión, dentro de una película. Sin embargo, esta misma narrativa es lo que le da la gran fortaleza a la película, porque sí estamos viendo una historia muy similar al cine noir. De hecho, Almodóvar señala al cine noir como la principal inspiración de esta película, y pues se nota, porque el personaje de Ignacio sí viene representando el femme fatale, el personaje de Enrique sí viene siendo como se ve en esas películas, que es el que busca resolver el misterio que sucede. Y luego tenemos el personaje del padre Manolo, que es el antagonista, ¿no? Que es el villano de esta historia y el que ha cometido las peores hazañas. Sí, es que entre más se puedan comparar esto, como tú dices, con una película de cine noir, tiene todo el sentido y comparte muchas características. O sea, desde que es una historia de misterio, porque es un caso que se está resolviendo y en este caso Enrique viene siendo como el detective que va resolviendo todas las pistas. Y además de eso, obviamente el hecho de que son temas súper oscuros y de que siempre que pasa algo malo, piensas que la película ya no tiene nada más que ofrecer, pero terminan con algo todavía peor y así y así y así, hasta que te das cuenta que ninguno de los personajes es bueno, y como tú dices, el único que cumple la función de unir las piezas es al que no le pasa nada, que es el de Enrique. Pero todos los demás, no solamente el villano, tienen un pasado muy oscuro o un final muy trágico. Sí, es que el gran punto a favor de esta película es que los personajes no tienen ninguna motivación buena en sí. Todos son personajes nefastos que buscan su propio interés o un interés con malicia, ¿no? En el caso de Ignacio, pues sí busca chantajear al padre Manolo, realmente no buscaba reivindicarse por lo que le había sucedido. En el caso de Enrique, pues sí busca, que digamos que es el que menos actúa con maldad, porque este personaje sí estaba bastante enamorado de Ignacio, pero al mismo tiempo, por sacar adelante su película, sí establece muy bien que el personaje de Enrique tenía una crisis de creatividad. Él no sabía de qué hacer la película y con toda esta historia pudo obtener un guión bastante sólido y bueno.
y que inclusive en el epílogo se señala que tuvo bastante éxito. Y luego en el caso del padre Manolo, que él también es guiado por el amor, sin embargo hace unas acciones muy nefastas que tú mencionas que vienen por su represión, por esta fe trastornada que tiene. Y pues obviamente el personaje de Juan, que me parece que es inclusive el peor de los cuatro, que sí inclusive mata a su propio hermano, busca simplemente ser famoso y al final sí viene siendo el personaje más nefasto de los cuatro, ¿no? Pero volviendo a la narrativa, digo que es bastante única porque sí estamos en algo metaficcional, que es fácil perderse si no le prestas mucha atención. Sin embargo, por esos 10 años que llevo escribiendo este guión, es un guión muy sólido, que tiene bastantes detalles que yo, que la vi por segunda vez, los detecté en esta segunda vista, y que por eso mismo lo hace bastante original. La única otra película que me recuerda a este estilo narrativo es Nocturnal Animals de Tom Ford, pero pues ya estamos hablando de una película mucho más reciente y que en vez de estar guiada por el amor como esta película, está guiada más bien por la venganza. Y hablando acerca de los temas de la película, sí nos encontramos con una película que abarca muchísimos temas. Uno de estos, que es el principal, siento yo, que es la pérdida de la fe. El título pues obviamente hace referencia a la educación católica y que un poco puede ser el reflejo de la educación que Almodóvar recibió, porque como bien es sabido, el cine de Almodóvar es bastante personal y sí ha mencionado que esta historia sí está un poco basada en sus experiencias en estas escuelas católicas y se nota realmente porque todos los personajes han perdido su fe, tanto Juan en la fe en su hermano, como Ignacio en la fe en la iglesia católica, como el padre Manolo, que también en la fe en la iglesia católica, y Enrique, que ha perdido la fe en su creatividad, que al final podemos ver cómo él la recupera tras todo esto. A mí lo que me encanta del final es este epílogo, que a pesar de que este epílogo solo es texto, me parece que ese texto le otorga un mejor cierre a todos estos personajes, porque pues sí vemos que el arco de Enrique realmente era recuperar su creatividad. El de la película se ve bastante feo, pero me encanta que remarque muchísimo al final que diga pasión, que menciona este texto en el que dice que Enrique continúa haciendo cine con mucha pasión. Y es que esa pasión puede ser interpretada como este redescubrimiento de su creatividad a través de experiencias personales, que es muy Almodóvar. Este aspecto de agarrar de tu pasado y de transformarlo en arte. Sí, porque ese personaje desde el inicio vemos que no tiene historias que contar. Todo lo que ve lo saca de periódicos y busca ideas de noticias para ver qué puede adaptar a una película, pero no porque realmente tenga la intención de contarlo, sino porque él piensa que esas ideas pueden triunfar en la taquilla o que pueden ser llamativas para un público. Pero ya cuando vive estas experiencias, ya por fin puede contar algo personal y es por eso que ya hace cine con pasión, lo cual antes no hacía. Y ese es el otro gran tema que abarca esta película, que es qué tan personal debe ser el arte y cuál es la importancia de que el arte sea personal. Y regresando al tema de la pérdida de la fe, sí tenemos al personaje de Ignacio que gracias al trauma que vivió completamente dejó de creer en Dios, porque dice cómo una persona que supuestamente es el máximo representante de Dios en el mundo, que es un padre, abusa de él. Y en el caso del padre Manolo, que supuestamente, como ya mencioné, es el representante de la fe en el mundo, es alguien tan corrompido, tan reprimido, y que todo esto es porque al final es homosexual. Y la película, como ya mencionamos, es durante los 80s. En los 80s, especialmente en España, era muy mal visto estos aspectos gracias al franquismo. Fue una época que poco a poco pues logró abrirse, gracias inclusive al mismo Almodóvar, que hizo muchísimo para la comunidad LGBTQ. Y que regresando al personaje del padre, pues él no le tocó vivir esto. Él vivió todo este oscurantismo, digamos, en el que no puede expresar sus sentimientos y su verdadera naturaleza. Y al final, como dijimos, todos eran un hecho muy trágico para cada uno de los personajes, excepto tal vez el de Enrique, que fue el único que salió ganando, porque el padre Manolo termina siendo atropellado por Juan, luego de que este lo estuviera acosando. El personaje de Juan pues terminó con una carrera fracasada y matando a alguien por segunda ocasión, y obviamente el de Ignacio pues lo terminaron matando porque su hermano ya no le tenía fe. Y es por eso que decimos que ninguno de esos personajes es realmente bueno. Pero si te pones a analizar lo que los llevó a convertirse en lo que son, se puede decir de cierta forma que no es su culpa. Sin embargo, las acciones que toman no son justificables, tomando en cuenta sobre todo lo que hace el padre. Pero sí tienes una cierta empatía, porque tuvieron un pasado muy trágico y por circunstancias mayores a ellos, como la represión de su orientación sexual, tanto Ignacio como el padre, porque los dos pasaron por lo mismo, como la frustración de Juan, porque vivió en un contexto donde su hermano era drogadicto y su mamá tenía problemas del corazón y él no tenía talento. O sea, todo se juntó para que terminaran un final muy caótico, pero aún así llegas a sentir esa empatía por la situación en la que se pusieron estos personajes sin haberlo querido, pues.
esto es lo poderoso del guión, que realmente ningún personaje, a pesar de que todos son malos, no sientes que están mal justificados, porque todos tienen este pasado trágico, todos tienen este trauma, y esta empatía que tú mencionas es difícil de tenerla porque son personajes horribles, pero lo sientes. Y eso habla de pues esos 10 años de escritura que tuvo este guión, ¿no? Qué tan bien trabajado estuvo y lo magnífico que es. Pero pues para finalizar vamos a hablar un poco de los aspectos técnicos, que son... La película es muy buena en todos los aspectos técnicos, pero siento yo que las cosas que más destacan sí viene siendo las actuaciones. Me parece que Gael no es un gran actor, pero en esta película sí lo es. Es un papel muy diferente a los que suele hacer y lo lleva a la perfección, tanto en su versión como Juan, como en la versión que implanta Ignacio, como en esta versión de la Sahara, que es este personaje transgénero en la historia de Ignacio, y que honestamente es bastante sorpresivo porque nunca había visto a Gael hacer este tipo de cosas. También a mí la música me gusta muchísimo. No se me hace los mejores soundtracks de las películas de Almodóvar, pero es bastante buena, al igual que la fotografía. Y por eso mismo me parece un gran punto de partida en el cine de Almodóvar. Es quizá una buena manera de entrarle, y por eso mismo es una de las grandes recomendaciones que le hacemos a este canal, tanto esta película como toda la filmografía de Almodóvar. Y bueno, hasta aquí el análisis de hoy. Esperen más contenido acerca del cine, reseñas, análisis y videos sobre los próximos estrenos del año.